Por un lado, el Señor Krishna no es diferente de Balaram. Sin embargo, se dice que hay una diferencia. La diferencia está en que el Señor Krishna es negrito, es Shyam, y Balaram es blanco, ¿no? La otra diferencia está en que el Señor Balaram es quien da servicio y Krishna es quien recibe servicio. De esa manera es que el Señor Balaram se relaciona con Krishna. Ahora, ¿de qué manera se relaciona el Señor Balaram con nosotros? Entonces, nosotros sabemos que en esta sociedad actual, en esta era actual, la sociedad misma, nuestra vida misma es muy problemática. ¿Estamos en lo correcto? ¿Sí? Levantamos la mano. ¿Quién ha experimentado que es una sociedad demasiado problemática? Es verdad, es sumamente problemática. ¿Por qué? Porque encontramos que en la sociedad hay codicia, narcisismo social, ¿no? Todos están velando más por su propio bienestar que por lo que pueden ocasionar a los demás por sus propias acciones. Es así. Entonces, existe la metáfora en una oración que cantamos todos los días que dice Samsara Davana Nalalida Loka, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa que estamos en un mundo que es como un bosque que se está quemando. En un bosque que se quema, ¿qué encontramos? Animalitos que están huyendo, animalitos que son encontrados por el fuego y mueren. Entonces es tan crítica la situación que ¿qué es lo único que puede hacer que ese fuego se apague? Muchas veces cuando vemos incendios forestales, ¿qué decimos? Dios mío, que haya lluvia. Porque muchas veces los esfuerzos personales del ser humano no son suficientes. Entonces se dice en esta metáfora que solamente una nube sumamente cargada puede apagar ese fuego, mitigar ese fuego. ¿Quién vendría a ser ese fuego? ¿Alguien sabe? Digo, esa nube. El maestro espiritual, ¿no? Ahora, ¿quién es el maestro espiritual? El Adi Guru. Es Balaram. Balaram viene a ser el maestro espiritual que nos va a ayudar a mitigar todas ese sufrimiento que nos otorga ese incendio forestal. Ahora bien, ¿de qué manera? ¿No? Muchas veces uno no sabe para qué necesita un maestro espiritual. Ya hemos establecido que sí, evidentemente en nuestra sociedad encontramos muchos problemas. Por lo tanto, estamos sufriendo. Y para eso necesitamos un maestro espiritual. ¿Pero qué hace? ¿Cuál es la finalidad del maestro espiritual? Primero, él tiene misericordia hacia nosotros. Misericordia, ¿por qué? Porque muchas veces somos tan soberbios que decimos no necesito la ayuda de nadie para sobrevivir en este mundo. Y lo otro que nos da es conocimiento, es guía, ¿no? Entonces, estableciendo esto, ¿quiénes de nosotros todavía podemos negar que no necesitamos un maestro espiritual? ¿Necesitamos un maestro espiritual? Es importante. ¿Por qué? Porque incluso cuando aprendemos a escribir, ¿de quién lo hemos hecho? De un maestro. Es decir, que para que tú puedas experimentar cómo tolerar esas vicisitudes, esos problemas de la sociedad, necesitas que alguien te explique cómo funciona, ¿no? Y cómo dejar de sentir ese sufrimiento. Entonces el maestro espiritual, a través de darte conocimiento, lo que está haciendo es que tu sufrimiento disminuya, hasta llegar a un punto en el que para ti esto es pichanga, quizás. Podría ser. Pero para eso se necesita un arduo trabajo. Entonces, ya sabemos que Balaram se relaciona con Krishna dándole servicio. ¿Qué tipo de servicios? Se relaciona con Krishna de 5 maneras. La primera es como su sirviente, un sirviente neutral. Es decir, que él se convierte en sus ornamentos. Él es su zapato,
Él es su ropa. Se dice que él es, señor Balaram es tan humilde que incluso él da su cuerpo. ¿Pero de qué manera? Se dice que Brindavan mismo es el cuerpo del señor Balaram para que Krishna pueda jugar. Ahora, si lo llevamos más acá, a algo que nosotros sí conocemos, que es el templo del Señor, todo este templo es Balaram. Entonces, todas las personas que hoy vinieron, hicieron todo el arreglo que vemos desde el ingreso, desde el arreglo del altar, ¿a quién han hecho el servicio? No solo a Krishna, sino a Balaram. El simple hecho de que cada uno de ustedes esté aquí en este momento, en esta circunstancia, es un servicio, no solo a Krishna, sino también al Señor Balaram. Y cuando puedan, cualquiera de nosotros que simplemente barre o recorre algo, lo pone en su lugar, es un servicio al Señor Balaram, porque el Señor Balaram también es al templo. Después se relaciona con el Señor como su sirviente también, en el sentido de que le da masajes a los pies, ¿no? Vamos más allá, también se relaciona con Krishna a través de ¿qué? Sakyam, es decir, como amigos. Hay un pasatiempo que dice que un día Krishna y Balaram estaban jugando, y de pronto Balaram lo mira y le dice: Krishna, ¿tú te has dado cuenta que Madre Yashoda es de color clarito? Y Krishna lo miró: ¿y te has dado cuenta que Nanda Maharaj también es de color clarito? Le dice. Y Krishna no entendía y le dice: ¿por qué tú me estás diciendo esto? Y el señor Balaram le dice: es que es un secreto que yo no te puedo decir. Es un secreto que no debo decirle a nadie y menos a ti. Entonces Krishna, que era chiquitito, va corriendo donde Madre Yashoda, que es su mamá, y le dice: Madre Yashoda, mamá, él dice que yo no soy tu hijo. Balaram dice que no soy tu hijo. Y detrás de él, Balaram lo mira y empieza a reírse a carcajadas. Entonces, en las escrituras se dice que cuando alguien es tu amigo, te tiende a jugarte bromas, ¿no? Tiende a tener otro tipo de humor contigo. Y ese tipo de humor lo tenía el señor Balaram con Krishna. Después está en Vatsalya, es decir, se lleva con Krishna como su hermano y lo protege sus pasatiempos. En una ocasión, la serpiente Kaliya, que tenía muchas cabezas, estaba en el Yamuna. Entonces Krishna dijo: hoy es mi día de bailar. Entonces saltó desde un árbol directo a las cabezas de Kaliya y empezó a bailar. Y el pasatiempo cuenta que cada vez que Krishna pisaba la cabeza de esta venenosa serpiente, sus pies se quedaban marcados, ¿no? Y era algo muy hermoso de observar. Pero todos los pastorcillos, sus amiguitos, sus padres de Krishna, los mismos integrantes del pueblo de Brindavan, veían eso y estaban completamente desesperados porque decían: Krishna, esa serpiente es venenosa, hay que salvar a Krishna. No importa si yo muero en el proceso, pero yo debo cuidar a Krishna. Pero Balaram agarró y dijo: no, momento, Krishna puede con esto, no ingresa. Entonces protegió el pasatiempo. Después, el señor Balaram también se relaciona con el Señor a través de Madhurya. Pero esto es un poco más místico. ¿Por qué? Porque el señor Balaram se expande a una Manjari. Se expande a Ananga Manjari. Ella viene a ser la hermana menor de Radharani. ¿Para qué? Para disfrutar el relacionamiento con el Señor de manera amorosa. Ahora bien, si nosotros sabemos que todo esto viene del señor Balaram, hay una manera de intentar conocerlo, ¿no? Si tú llegas a conocer a Balaram, inmediatamente puedes conocer a Krishna. Eso se dice en el Shastra. Pero para conocer al señor Balaram, necesitas conocer a tu maestro espiritual. ¿Sí? Vamos a ir ahora, ya que sabemos que hay dos maneras en las que el señor Balaram
se relaciona no solo con Krishna, sino con la entidad viviente, también tenemos que entender cuál es su humor, cuál es su carácter. Y de esto nosotros vamos a entender por qué necesitamos el día de hoy orar al Señor Balaram para que nos dé su especial misericordia. Porque no olviden que cuando es cumpleaños de uno está tan complacido que quiere dar más. Y cualquier cosa que le den ese día lo complace mucho. ¿Es así? ¿O ese día somos más exigentes? ¿Sí? Algunos somos más exigentes. Pero con el Señor Balaram es diferente. En el día de su aparición, Él es mucho más misericordioso que cualquier otro día. Entonces hoy es nuestro día en el que tenemos que aprovechar de muchas maneras. Ahora bien, el nombre del Señor Balaram significa, Bala significa fuerza, Ram significa placer. Entonces, junto es el placer de la fuerza. ¿Pero qué fuerza? ¿No? Uno se preguntaría, ¿a qué se refiere con fuerza? Se dice que el Señor Balaram tiene los siguientes ornamentos. Él tiene un mazo y tiene un arado, ¿no? Como podemos ver, ahí el Señor Balaram tiene su mazo y su arado. Pero al mismo tiempo algo que lo caracteriza es su ilimitada fuerza. Pero esta fuerza, ¿de qué manera nos da cierto beneficio? ¿No? Ahí es donde nosotros tenemos que pensar, ¿dónde entro yo ahí? ¿Cómo yo me relaciono con el Señor Balaram? ¿Cómo yo me relaciono con el Maestro Espiritual? Ahora, el arado tiene una función. ¿El arado para qué sirve? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Para arar qué? ¿Cuál es su función? Aramos para sembrar, ¿no? Entonces el Señor Balaram, ¿qué hace? En algún campo específico usa su arado para luego sembrar. ¿Cuál es ese campo? Es nuestro corazón, nos dice Srila Prabhupada. ¿Y qué es lo que siembra con su arado? ¿Y qué es lo que saca con su arado? Ahí es donde el Señor Balaram es muy, muy especial. Cuando el Señor Balaram ara el suelo de nuestro corazón, Él está limpiando primero. ¿De qué va a limpiar? De todas aquellas cosas indeseables que hay en el corazón. ¿Qué cosas son aquellas cosas indeseables del corazón? ¿Alguien sabe? ¿Alguna vez uno ha dicho, ay, no debería haber dicho eso, no debería haber hecho eso? ¿Qué es esto? ¿Qué sentimiento es este que me ha orillado a tomar una mala decisión? Puede ser envidia, codicia, ira, lujuria. Todas estas cosas que tenemos, que son indeseables, que están en el corazón, nos van a provocar, tarde o temprano, un sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a realizar acciones inadecuadas en nuestra vida. Entonces, ¿qué es el Señor Balaram? Primero, ara, y cuando está arando, ¿qué haces? Tú dices, si eres una persona consciente, que está siempre viendo, siendo introspectivo con uno mismo, ¿qué vas a decir tú? Tengo envidia, por eso estoy criticando a esta persona. No puedo aguantar que a alguien le vaya mejor que a mí. Entonces, cuando nosotros aceptamos esto, inmediatamente, dice el Shastra, en nuestro corazón nace un sentimiento que tiene Balaram. E inmediatamente, nosotros, ¿qué hacemos? Generamos buenos hábitos, ¿no? ¿Qué son estos buenos hábitos? Son buenas cualidades. Entonces, ¿qué es lo que ha sembrado el Señor Balaram? Buenas cualidades. Obviamente, que cuando uno se resiste a este arado, ¿qué hace el Señor Balaram? Agarra su mazo, ¿no? Así es. Entonces, cuando uno decide que su vida debe ser espiritual, de que su vida no... Tú llegas a un punto, uno llega a un punto en el que dice, no quiero ser igual que aquella persona que hace daño a los demás. ¿Estoy en lo cierto? Muchas veces pensamos así. Yo quiero ser alguien que genere un cambio en la sociedad,
y quiero que a partir de lo que yo hago, otros también puedan ser felices. Cuando logramos llegar a ese punto, inmediatamente estamos generando algo que es cambiar nuestra conciencia. De esta manera, el señor Balaram nos da tanto misericordia como también, si tenemos malas actitudes, un pequeño castigo, que a veces puede ser doloroso, ¿no? A veces uno le dice a Krishna, Krishna, yo sé que soy tu mejor guerrero, pero no te pases, ¿no? Hasta ahí puedo. Entonces, en el Shastra dice que el maestro espiritual lo que hace es darte bala, fuerza, pero también te da kripa. Entonces el señor Balaram dice que es la personificación de Bala Kripa, misericordia. Te da fuerza a través de la misericordia, pero ¿para qué te da fuerza? Cuando uno comienza a ser devoto Hare Krishna, devoto cristiano, devoto católico y quiere seguir esas normas, los primeros meses es fácil. El primer año la logras. Pero cuando ya estás mucho tiempo intentando realizar una vida espiritual, las fuerzas van flaqueando. ¿Es así? ¿Han sentido eso? El maestro espiritual lo que hace es permitir que tu entusiasmo continúe y al mismo tiempo con ese entusiasmo tengas fuerza para continuar. Esas son las glorias del señor Balaram. Ahora, ¿por qué decimos que es misericordioso? Les voy a contar un pasatiempo. Un día, el señor Krishna leyó la carta de Rukmini. Rukmini es la hija de un rey y tiene un hermano que se llama Rukmi. ¿Bien? Esta carta de Rukmini le decía a Krishna, mi querido señor, yo quiero que tú seas mi esposo. Y para que tú seas mi esposo, necesito que vengas y me robes. ¿Por qué? Porque mi hermano quiere que yo me case con otra persona, pero mi corazón está contigo, porque tú eres el ejemplo de todo, porque tú eres mi señor. Entonces el señor Krishna va y la roba a Rukmini. Pero resulta que un día Rukmi estaba tan molesto porque Krishna se haya robado a Rukmini. ¿Por qué? Porque Rukmini quería que su hermana se case con su mejor amigo, que era Shishupala. Entonces empezaron a molestar a Krishna, iniciaron una batalla. Y en esta batalla Krishna quería matar directamente a Shishupala, y esto es demasiado. Pero Balaram le dijo, un momentito, tú no puedes, quería matar a Rukmi. Y le dice, tú no puedes matarlo, porque él ya se ha vuelto parte de nuestra familia, entonces debemos respetarlo, solo tienes que tolerarlo. Y en este sentido el señor Krishna dijo, está bien. Pero después de un tiempo, mientras el señor Balaram y Rukmi estaban jugando cartas, dice que Rukmi intentó engañar al señor. Y uno no puede engañar al maestro espiritual. Inmediatamente dice que el señor Balaram se enojó tanto que lo mató y le cortó la cabeza. Al principio, ¿qué le dio? Misericordia. Él entendió su situación, su frustración, pero después dijo, esto es suficiente, ¿no? De la misma manera, nosotros vamos al siguiente pasatiempo. Muchos de ustedes lo deben conocer, que es el de Romaharshan, ¿no? Es muy famoso este pasatiempo. Resulta que un día en Amisaraña estaban haciendo toda una reunión muchos sabios, ¿no? Y entre todos ellos escogieron a Romaharshan Sutta para que dé la clase. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro Shastra, la persona que se va a sentar en la Vyasasana es un representante de Vyasadeva. Es decir, esta persona que va a dar una charla y va a hablar sobre Krishna no debe dar interpretaciones propias. Es decir, cuando ustedes vayan a algún lugar, no deberían escuchar yo pienso, yo creo, yo interpreto. No.
hasta donde uno tiene su conocimiento, las respuestas son bajo mi entendimiento. El Shastra, los acharyas dicen así. ¿Por qué? Porque el conocimiento debe ser pasado de persona en persona sin ser manipulado. Entonces lo escogieron a él y él comenzó a dar la clase, a dar su charla. Y de pronto entró el señor Balaram y dice que todos los brahmanas se levantaron y le dieron su bienvenida, lo recibieron como se debe, pero Ramaharshan Sutta no. Bajo el entendimiento de Ramaharshan, al estar él dando la clase, no tenía por qué levantarse y ofrecer reverencias a una personalidad como el señor Balaram. Pero el señor Balaram es alguien muy importante, ¿no? Entonces el señor Balaram dice que le ofrecieron un asiento y se sentó. Y dice que él tomó en cuenta la situación de Ramaharshan. Ramaharshan dice que sus padres, su padre era un kshatriya y su madre era... no me acuerdo si era brahmana o shudra. Bueno, pero eran de mentalidades diferentes sus dos padres. Por lo tanto, la mentalidad del hijo también va a tener ciertas dificultades. Entonces el señor Balaram dice que pensó, bueno, él debe estar pensando que como está en la Vyasasana, no tiene por qué dar las reverencias. Entonces, mientras leía, dice que Ramaharshan siguió, mientras daba la clase, lo único que se sentía era su pratishta, ese orgullo de, yo estoy dando la clase, escúchenme, yo lo que digo es lo que es. Y a medida que daba su charla, se sentía más eso. Y el señor Balaram no toleró más esa situación. Entonces agarró y con un pastito fue donde su cabecita y lo mató, ¿no? Ahora, ¿qué dice el Shastra al respecto? Dice que cuando alguien ha llegado a la comprensión espiritual completa, verdadera, tiene dos síntomas: se vuelve amable y se vuelve servicial. También en este sentido dice que cuando alguien tiene conocimiento, pero este conocimiento no le permite entender su posición en este mundo material. ¿Y cuál es nuestra posición? Se pueden preguntar. Nuestra posición es que estamos en una situación desventajosa, en un lugar donde no siempre vamos a estar cómodos. Y cuando logramos entender eso y que necesitamos a Dios en nuestras vidas, entonces ese conocimiento se vuelve útil. Porque a partir de ahí tus acciones van a cambiar, definitivamente. Tus deseos van a cambiar. Pero mientras tengas todo el conocimiento del mundo, ya sea material o espiritual, y no logres entender la verdad absoluta, no te sirve de nada. Dice que tener todo ese conocimiento es como agua del mar, ¿no? No te vas a saciar la sed, porque está salado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el señor Balaram en estos ejemplos? El señor Balaram agarró su arado, vio lo que estaba en el corazón de cada devoto y vio que el devoto no deseaba cambiar. Entonces decidió exterminar eso que no es deseable en el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué dice Bhaktivinoda Thakur, que es uno de nuestros maestros espirituales? Dice que el señor Balaram especialmente se dedica a ayudar al devoto a sacar ciertas cosas indeseables del corazón, pero él nos permite a nosotros trabajar en ello, ¿no? Nos da una manito, pero no es que nos da toda la manito. Nosotros necesitamos poner de nuestra parte para generar ese cambio, esa purificación o esa limpieza. Entonces, aunque hay más pasatiempos, ¿estamos a tiempo? ¿Cuánto? Entonces, bueno, hay tiempo. Existen dos pasatiempos más que les voy a contar. El primero es de Dhenukashura. ¿Alguien conoce a Dhenukashura?
No lo conocemos, yo creo que lo conocemos. ¿Saben por qué? No solo porque hemos escuchado de él en los pasatiempos de Krishna, sino porque lo llevamos con nosotros. Y hay otro pasatiempo que es de Pralambasura, también lo conocemos. ¿Por qué? Porque también está con nosotros. Entonces, el primero, de Nukashura, dice que un día el señor Krishna y el señor Balaram estaban jugando, ¿no? Y en lo que estaban jugando los dos hermanos y sus amiguitos, los pastorcillos de vacas, dice que uno de ellos le dijo: "Ah, mi señor, allá hay un bosque que se llama Talavan. Y en este bosque hay unos frutos muy sabrosos porque huele muy delicioso. ¿No lo sienten hasta aquí?", les dice. Pero nosotros no podemos acercarnos a este bosque. ¿Por qué? Porque en ese lugar hay un burro y que tiene todos sus amigos burros. Y cada vez que alguien quiere acercarse a ese bosque, ellos vienen y los matan. Entonces ningún animal ni ninguna persona se acerca a este bosque. Nadie se anima. Pero si nosotros pasamos por ahí, el aroma de la fruta es tan deliciosa que nosotros estamos muy antojados de eso. Y ustedes dos tienen la fuerza necesaria como para sacar esos burros de ahí. Entonces, el señor Balaram y el señor Krishna dicen: "Oh", y empezaron a sentir esa sensación deportiva de querer pelear. Entonces fueron a Talavan. Y al ingresar a Talavan, el señor Balaram entró y, como él tiene fuerza ilimitada, empezó, dice, a manejar todos los árboles y empezaron a caer todas las frutas. E inmediatamente en lo que caían las frutas, Dhenukashura escuchó esto y fue corriendo con todos sus amigos burros. Y dice que en cuanto encontraron a Balaram, Dhenukashura tiene la forma de un burro, ¿no? Pero no es un burro cualquiera, es un burro con mucha fuerza. Y lo primero que hizo fue, al ver al señor Balaram, patearlo en su pecho. ¿Ustedes creen que esto le hizo cosquillitas al señor Balaram? No pasó de esa manera. Entonces, Dhenukashura intentó seguir peleando, pero el señor Balaram agarró y le hizo dar vueltas y lo lanzó. Dice que se estrelló contra unos árboles y ahí murió. Ahora bien, ¿qué representa Dhenukashura? Dhenukashura representa el apego a la designación material, el apego a nuestros familiares, ¿no? Cuando uno dice: mi esposo es mío, me pertenece. O cuando uno ve a los hijos y dice: este niño es mío, pero en realidad no lo es. Entonces, el señor Balaram lo que hace en nuestro corazón es sacar eso, ¿no? Por eso les decía que nosotros conocemos a Dhenukashura, sabemos quién es. Muchos de nosotros tenemos ese apego. No solamente es el apego familiar, sino es todo aquello que nosotros pensamos que esto es mío y me pertenece. Es de esto el señor Balaram nos ayuda primero a entender que no me pertenece. Todo lo que tengo es de Krishna, de Dios, y yo lo estoy administrando en este momento, yo lo estoy cuidando en este momento. El siguiente pasatiempo es de Pralambasura. Pralambasura representa lo siguiente: él representa Pratishta, el honor, el orgullo de una designación o de algo que tengamos. Entonces, dice que un día, igual, en otro día en el que el Señor está jugando con sus amiguitos, dice que ellos estaban jugando muy agradablemente. Y empezaron a decir: queremos hacer una competencia, a ver quién es más fuerte. Entonces se dividen entre dos grupos, un grupo del señor Krishna y un grupo del señor Balaram. Y el señor Balaram es quien gana. ¿De qué era este juego?
es de que empezaron a jugar luchas, ¿no? Y ganó el señor Balaram. ¿Cuál era el castigo? Que los perdedores iban a cargar en su espalda a los ganadores. Dice que mientras estaban organizándose para empezar el juego, apareció Pralambasura en la forma de un pastorcillo. Pero como Krishna es la suprema personalidad de Dios y está en el corazón de cada uno de nosotros, él sabía las intenciones de Pralambasura. Entonces le dijo: ven, amigo mío, únete a nuestro juego. Bien, pero al mismo tiempo quería observar qué es lo que iba a hacer. Y de la misma manera, ¿no? Pralambasura empezó a pensar y dijo: si yo me enfrento con Krishna, no voy a salir vivo. Pero él no tenía idea de que el señor Balaram es muy poderoso. Entonces dijo: si me llevo a su hermano, lo puedo matar y no va a haber ningún problema. Entonces, como ellos pierden, el señor Balaram se sube a su espalda y empieza a correr. Y dice que corre y se lo lleva a otro lado. Entonces el señor Balaram dice: ¿dónde me está llevando? Y a medida que Pralambasura iba corriendo, el señor Balaram se iba poniendo más pesado y más pesado. Entonces Pralambasura dice: si yo sigo en esta forma no voy a aguantar este peso. Y empezó a cambiar a su forma. Y era enorme, de cabellos rojos. Dice que sus dientes eran muy puntiagudos y era de color oscuro. Entonces el señor Balaram se desconcierta y dice: ¿qué es esto? Yo no voy a permitir que esto continúe. Y con su puño le da un golpe en la cabeza y también lo destruye. Entonces, de esa manera se establece que el señor Balaram es el único que nos puede ayudar a darnos cuenta de ciertas cosas indeseables en nuestro corazón, ¿no? Y para esto nosotros necesitamos ¿qué? Primero ser humildes. Prabhupada dice que ¿qué es la humildad? Es estar plenamente conscientes de nuestras limitaciones, ¿no? No solamente de nuestras limitaciones materiales, sino espirituales, en nuestra conciencia, ¿no? ¿Cuál es mi limitación? Es que soy envidioso. ¿Cuál es mi otra limitación? Oh, es que me gusta la fama. ¿Cuál es mi otra limitación? Demostrar a los demás que soy algo que no soy. Entonces, cuando nosotros le oramos al Señor humildemente, al Señor Balaram en especial, y le decimos: mi querido Señor, por favor, muéstrame cómo puedo crecer espiritualmente, cómo puedo cambiar mi conciencia. Tengo ciertas limitaciones. Cuando el señor Balaram ve nuestra seriedad, sinceridad y humildad, inmediatamente nos otorga la manera de entenderlo, de verlo, ¿no? ¿Y qué es lo bonito? Que el señor Balaram es como un amigo, ¿no? Un amigo, ¿cuál es la función de un amigo? Un buen amigo, así uno de los mejores amigos, va a venir y te va a decir, como en mi caso: mira, Sara, las cosas no son así, estás fallando en esto. ¿Te has dado cuenta? No, le voy a decir: no, para nada, yo lo hago todo bien, ¿no? Pero como existe esa familiaridad, ese cariño, ese amor, vas a empezar a decir: no, ella me conoce muy bien, entonces lo debe estar diciendo por alguna razón. Y vas a empezar a decir: tengo que observarme, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué está pasando? Esa es la función de un buen amigo. Y cuando te dice un buen amigo en lo que estás fallando, ¿qué es? Es misericordia, ¿no? Pero te lo van a decir de la manera en la que no te van a dañar, sino te van a ayudar a mejorar. Esa es la función de nuestro querido señor Balaram. Nos ayuda a experimentar y entender en qué estamos fallando y cómo mejorar. Y cuando nos negamos, nos ponemos tercos, pues tiene que usar su mazo y nos va a hacer entender, porque nos va a hacer entender, aunque nos va a costar más. Entonces, hoy yo los invito a que por favor aprovechen la presencia del señor Balaram, aprovechen que hoy en su humor misericordioso nos va a otorgar mucha misericordia y mucho entendimiento con nosotros mismos, porque al final
¿Quién es más beneficiado cuando uno cambia su conciencia, cuando uno cambia sus acciones? Son los demás, pero al mismo tiempo nosotros mismos, porque entendemos y vemos la vida de otra manera, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado la clase, la charla, que haya podido entenderse algo, que es la intención. Así que muchas gracias por estar aquí. Balaram Purnimki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai.